de ángulos. Primero vamos a ver cómo está formado un ángulo, ¿sale? Un ángulo está formado por dos segmentos de línea. Es decir, dos pedacitos de una línea y que se intersectan en un punto al que llamamos vértice. Vértice. ¿Vale? Entonces tenemos dos pedacitos de línea, dos segmentos de línea y van a chocar en un punto. A este punto en el que chocan le llamamos vértice. Así se forman los ángulos. ¿Qué es lo que hacemos con los ángulos? Pues medimos la amplitud, ¿no? Mide la amplitud entre las líneas. Vamos a poner un ángulo, mide la amplitud entre las líneas. Es decir, pues nos va a decir qué tan cerrado o qué tan abierto qué tan abiertas o qué tan cerradas están las líneas que se intersectan, ¿verdad? La amplitud entre las líneas. Ok, vamos a ver los tipos de ángulo que hay. Entonces hay una clasificación que corresponde de acuerdo a la medida de los ángulos. Entonces vamos a ver tipos de ángulos. Tenemos primero los ángulos que se llaman agudos. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que miden menos de 90 grados. ¿Sale? Decimos que mide 90 grados cuando se forma justamente una L mayúscula. Entonces, el hecho de decir que mide menos de 90 grados es decir que tiene que estar más cerrado que una L. Un ejemplo de un ángulo que sea agudo, pues va a ser este. Un ángulo que sea agudo puede ser este, ¿no? Casi se forma la L, pero es un poquito más cerrado. Entonces es un ángulo agudo. Aquí tenemos otro ángulo agudo, ¿sale? Miden menos de 90 grados. Luego tenemos los ángulos que se llaman rectos. Los ángulos rectos son aquellos que miden exactamente 90 grados. Entonces justamente son los que les decía que forman una L mayúscula. ¿Sale? Y para denotar que exactamente miden 90, se ocupa de hecho un cuadrito acá, se pone un cuadrito. ¿Sale? Eso significa que el ángulo mide exactamente 90 grados. ¿Sale? A los ángulos que se llaman obtusos. ¿Cuáles son los ángulos obtusos? Son aquellos que miden más de 90 y menos de 180. ¿Sale? Entonces dijimos que 90 grados es justamente la L mayúscula. Y 180 es justamente formar esto, ¿sale? Entonces tiene que estar más abierto que una L, pero más cerrado que una línea completita. Entonces, un ángulo obtuso sería un ejemplo así, ¿no? Un poquito más abierto que una L, pero no completamente abierto, ¿sale? Estos son ejemplos de ángulos obtusos. De ahí tenemos a los ángulos
que se llaman ángulos llanos. ¿Cuáles son los ángulos llanos? Son aquellos que miden exactamente 180 grados. Entonces, en estos tenemos al primer segmento, al vértice, y el segundo segmento forma parte de la misma línea. Entonces, en realidad el ángulo me está formando una línea completa, ¿sale? Estos son los ángulos llanos. De ahí tenemos a los ángulos cóncavos. ¿Cuáles son los ángulos cóncavos? Son aquellos que miden más de 180. Entonces están un poquito más abiertos que los llanos, ¿sale? Noten que estoy indicando a qué ángulo me estoy refiriendo, ¿verdad? Porque si fuera este de acá, este sería un ángulo obtuso, pero no, yo estoy marcando que esté más abierto que un llano, o sea, que mida más de 180. Entonces son estos son ejemplos, ¿sale? ¿Tienen alguna duda? Y por último tenemos a los ángulos que se llaman completos o de la vuelta entera. ¿Cuáles son esos? Pues son justamente los ángulos que miden una vuelta entera, miden 360 grados. Entonces imagínense, tenemos el primer segmento de línea, el vértice, da la vuelta completa y el otro segmento de línea está encimado. Entonces justamente estos son los ángulos completos. Dan una vuelta completa. ¿Sale? Ok, esta es la clasificación de acuerdo a sus medidas. Tenemos otra clasificación de los ángulos que tiene que ver, que los relaciona a uno con otro. Tenemos a los ángulos que se llaman complementarios. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Esa es otra clasificación. ¿Tienen alguna duda con lo que les acabo de explicar? No, ninguna. Ok, entonces vamos a ver ahora a los ángulos que son complementarios. ¿Vale? Vamos a decir que ángulos son complementarios si cuando yo los sume, me suman 90 grados. Entonces voy a llamar a un ángulo A, voy a tomar un ángulo A que mida 40 grados. Y voy a tomar a un ángulo B que mida 50 grados. Entonces el ángulo A y el ángulo B, cuando yo los sume, me suman 90 grados. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo B son complementarios. ¿Vale? Otro ejemplo, si yo me tomo el ángulo C que mida 20 grados y me tomo un ángulo D que mida 80 grados, entonces el ángulo C y el ángulo D son complementarios, ¿sí o no? ¿Qué dijimos que tenía que pasar para que fueran complementarios? Que sumen 90 grados, ¿verdad? Entonces el ángulo C y el ángulo D, ¿cuánto suman? 100.
100. Entonces no pueden ser complementarios, ¿sale? No son complementarios. Pero pues me puedo tomar un ángulo E que mida 30 grados. Y entonces voy a tener que el ángulo A, el ángulo C y el ángulo E son complementarios, ¿verdad? Si yo sumo el ángulo A que mide 40, sumo el ángulo C que mide 20, me dan 60, y el ángulo E que mide 30, me dan 90. Cuando yo sumo estos tres ángulos, me está dando 90 grados. Entonces, estos tres ángulos son complementarios. ¿Sale? ¿Hay alguna duda? Entonces, para que sean complementarios, tienen que sumar 90 grados, ¿sale? Puedo relacionar dos ángulos o tres, como lo hice en el último ejemplo, ¿sale? Luego tenemos otra clasificación de los ángulos. Tenemos una clasificación que tiene que ver con también sus medidas, pero se llaman suplementarios. Son suplementarios si suman 180 grados, ¿sale? Entonces me puedo tomar un ángulo A que mida 90 y un ángulo B que también mida 90, y entonces el ángulo A y el ángulo B son suplementarios. ¿Sale? Otro ejemplo. ¿Quién me da un ejemplo de dos ángulos que sean suplementarios? ¿Alguien me quiere dar un ejemplo de dos ángulos suplementarios? ¿Sale? Otro ejemplo. ¿El ángulo E y el ángulo F son suplementarios, sí o no? No, No, ¿verdad? queda nada más 70. Me va a dar 70. Para que sean suplementarios necesito que me dé 180. Entonces vamos a poner eso. El ángulo E y el ángulo F no son suplementarios. Decimos que dos ángulos van a ser consecutivos si comparten el mismo vértice y tienen un segmento en común. Entonces aquí ya no me estoy fijando en las medidas, ¿sale? Digo que dos ángulos van a ser consecutivos, me tomo este ejemplo, ¿sale? Tienen el mismo vértice, este le llamo ángulo A y a este le llamo ángulo B. Tienen el mismo vértice y están compartiendo un segmento. Este segmento es parte del ángulo A y también es parte del ángulo B. Entonces comparten un segmento y comparten un vértice. No tiene nada que ver con las medidas que tengan estos ángulos, ¿vale?
Solamente voy a decir que son consecutivos si comparten el mismo vértice y tienen un segmento en común. Otro ejemplo. Por ejemplo, a este le llamo C y a este le llamo D. Estos también son consecutivos. ¿Se dan cuenta? Están compartiendo este segmento y tienen el mismo vértice en común. ¿Sale? No estoy diciendo nada respecto a sus medidas. Solamente pido que tengan el mismo vértice y un mismo segmento en común. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Ahora vamos a ver otra clasificación de los ángulos de acuerdo a esta construcción, ¿sale? Entonces, vamos a tomarnos dos rectas que sean paralelas, es decir, que nunca se intersecten, que nunca choquen, como si fueran dos renglones de nuestra libreta. Siempre van a estar a la misma distancia, esas son rectas paralelas, me tomo dos y voy a llamarle a esta L1 y a esta recta le voy a llamar L2, ¿vale? Luego me voy a tomar a una secante. ¿Cuál va a ser una secante? Una que intersecte a las dos, que choque a las dos. A esta le voy a llamar L3, ¿vale? Con esta construcción yo voy a poder definir otros tipos de ángulos. Vamos a ver cuáles son, ¿vale? Voy a llamarles primero, a este ángulo le voy a llamar ángulo 1, a este le voy a llamar ángulo 2, a este 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sale? Ya les puse nombres a todos los ángulos. Hay 8 ángulos ahí en esta construcción. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a llamarles ángulos internos a aquellos que están adentro de las paralelas. Son todos los que están adentro de las paralelas. Entonces, son todos estos, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son? El ángulo 3, 4. 3, 4, ajá, 5 y 6. 6. Ajá, muy bien. ¿Sale? Y tengo también ángulos a los que les voy a llamar externos. Son aquellos que están afuera de las paralelas. Entonces, ¿cuáles serían? 1, el 2, 7 y el 8. 1, 2, 7 y 8. Ajá, muy bien. ¿Sale? De ahí tengo ángulos que se llaman alternos internos. ¿Cuáles van a ser? Los que van a ser internos y que van a estar de lados opuestos de la secante, es decir, de la recta que le llamé L3. Entonces me fijo en la recta L3, me fijo en los que sean internos y que estén de lados opuestos. Por ejemplo, sería el 3 con el 6, ¿vale? El 3 y el 6 se llaman alternos internos. Otro ejemplo de alternos internos, el 4 y el 5, ¿vale? Son ángulos que son internos, es decir, están adentro de las paralelas, entre las paralelas, y están de lados opuestos de la secante, ¿sale? Tenemos también a los alternos externos. Alternos externos. Alternos externos. ¿Cuáles van a ser esos? Los que van a estar externos, es decir, afuera de las paralelas y que van a estar de lados opuestos de la secante. Entonces, ejemplos de esto podría ser el 1 con el 8. ¿Y el 8? Ajá, el 1 y el 8. Bueno. Y otro ejemplo, el 2 con el 7. Otro ejemplo, el 2 con el 7. ¿Sale? Tenemos otro nombre
que son los colaterales internos. Entonces tenemos, voy a ponerlo aquí, colaterales internos. Laterales internos. Están del mismo lado de la secante, pero son internos, ¿vale? Del mismo lado de la recta L3 y son internos. Entonces, un ejemplo de colaterales internos serían el 4 y el 6. ¿Sale? Me fijo que estén del mismo lado de la recta L3, pero que sean internos. Entonces serían el 4 y el 6. Otro ejemplo, el 3 y el 3 y el 5. 5. Ajá, muy bien, el 3 y el 5. Tengo a los que se llaman colaterales externos. Otra vez, están del mismo lado de la recta secante, es decir, de la L3, pero pues son externos. Un ejemplo, el 2 y el 8. Ajá. Otro ejemplo, El 1 y el 7. el 1 y el 7. Ajá. ¿Sale? Entonces tenemos estas definiciones. Tenemos a los ángulos correspondientes. ¿Cuáles van a ser los ángulos correspondientes? A ver. Correspondientes. Voy a imaginar que tengo una tijera, ¿sale? Y recorto aquí, ¿sale? Donde les estoy marcando. Y entonces encima una parte con la otra, ¿sale? Entonces los que queden encimados son los que van a ser correspondientes. En este caso voy a encimar el 1 con el 5. El 1 y el 5 son correspondientes. ¿Cuáles otros van a quedar encimados? El 2 con el 6. ¿Cuáles otros? El 3 con el 7. ¿Sale? Entonces, ¿qué hago? Recorto y encimo. ¿Y cuáles quedan encimados? Esos van a ser correspondientes. El 4 y el 8. ¿Sale? Y por último, tengo otra definición que se llaman ángulos, se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles van a ser los opuestos por el vértice? Pues justamente me tomo un ángulo y entonces, ¿qué voy a hacer? Extiendo la primera línea y extiendo el segundo segmento. El que queda de este lado, que es opuesto por este vértice, este se llama opuesto por el vértice, ¿vale? Justamente si se dan cuenta, pues los nombres me están diciendo a qué tipo de ángulos me estoy refiriendo. Entonces aquí, ejemplos de opuestos por el vértice serían, por ejemplo, el 1 y el 4, el ángulo 2 y el ángulo 3, el ángulo 5 y 8 y el ángulo 6 y 7. ¿Sale? ¿Hay alguna duda con respecto a estas definiciones? ¿Hay alguna definición que no haya quedado clara? Ok, entonces, antes de pasar a otro tema,
vamos a observar algo, ¿sale? Bueno, vamos a ver algunas propiedades. Los opuestos por el vértice miden lo mismo, son iguales. Los alternos externos son iguales. Sus medidas son iguales, ¿sale? Los alternos internos son iguales también. Los ángulos colaterales externos suman 180. Los colaterales internos suman 180. Y los correspondientes también miden lo mismo. ¿Sale? Estas propiedades me sirven para poder saber cuánto miden todos los ángulos si yo sé cuánto mide uno. Me basta con conocer uno. Entonces vamos a hacer un dibujito y vamos a ver cómo es que sí es cierto, ¿sale? Otra vez dibujo mis dos paralelas y dibujo una secante. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que aquí yo sé que mide 30 grados, ¿sale? Como yo sé que con este ángulo, estos dos son opuestos por el vértice y los opuestos por el vértice miden lo mismo, entonces este también mide 30 grados, ¿sale? ¿Qué otra cosa puedo ocupar? Yo sé que los alternos internos miden lo mismo, entonces este ángulo con este ángulo de acá son alternos internos, miden lo mismo, aquí también mide 30 grados. Yo sé que los alternos externos también miden lo mismo. Entonces, este de acá con este de acá son alternos externos, miden lo mismo. Aquí miden 30 grados. ¿Sale? Ahora yo sé que los ángulos que son colaterales internos suman 180. ¿Sale? Entonces, colaterales internos. Este con este son colaterales internos. Tiene que sumar 180. Entonces, aquí tiene que medir 150. ¿Sale? Ocupo otra vez. Opuestos por el vértice. Este y este miden lo mismo. Entonces, aquí también mide 150. ¿Sale? ¿Qué más puedo ocupar? Alternos externos. Este de aquí con este de acá son alternos externos, miden lo mismo, 150 grados, ¿sale? Opuestos por el vértice, este y este son opuestos por el vértice, entonces este también mide 150 grados. Entonces, si pudieron notar, a partir de saber la medida de uno de los lados, de uno de los ángulos, ya pude conocer todas las demás, ¿vale? Entonces, estas propiedades son muy importantes, ¿sale? No era la única solución del camino que seguí, pudieron haber ocupado otras de las propiedades, pero al final llegamos a conocer todas las medidas a partir de una sola, ¿sale? ¿Tienen alguna duda?